Bueno, entonces en el día de hoy vamos a dar el informe. El concepto de informe, según la definición de la RAE, informar es enterar, dar noticia de una cosa. Estela Inés Moyano lo clasifica dentro de los géneros científicos y lo define de la siguiente forma. Informe científico es un texto por el cual se informa acerca del estado del avance de una investigación, se proponen acciones técnicas para la solución de un problema o se da cuenta de un estudio que haya permitido diagnosticarlo. Su finalidad es acreditar méritos ante un funcionario o empresario con el fin de obtener dinero para un proyecto, justificar un área de trabajo, etc. Nosotros vamos a estudiar en profundidad lo que es el texto de Silvia Nogueira en su manual de lectura y escritura universitarias. Hay un capítulo que lo escribe Ruth Alasaki, que es el capítulo 6, que yo después yo ya les mandé, va este repartido de Nogueira. Van a ver que entonces en el capítulo 6, ustedes ahí ya lo tienen, el informe, lo que dice ella del informe, y básicamente me basé en lo que es esta lectura, entonces para tratar de ordenar un poco lo que es el informe y de entender un poco lo que es. Entonces, esta autora integra el informe de lectura dentro de los géneros discursivos y lo define de la siguiente manera. El informe de lectura, para focalizar las tareas mediante las cuales los estudiantes tienen que dar cuenta en la universidad y por escrito de sus lecturas académicas de un fragmento textual, un texto completo o una serie de textos. Caracterización del informe de lectura. Las funciones cognitivas, además de comunicativas, que desarrolla cualquier género discursivo, cobran importancia central en los géneros académicos, propios de un ámbito de la esfera humana especializado en la adquisición de construcción y construcción de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte de cognitiva es del conocimiento y además de la comunicativa, ¿no es cierto? Es decir, que este género discursivo que forma el informe tiene que ser entonces claro. Vamos a ver después que tiene que respetar lo que se dice, no puede cambiar lo que se dice, sino que lo tiene que respetar y en alguna forma discutir, pero no cambiarlo, ¿no es cierto? En este capítulo se trabaja con uno de los géneros denominados conceptuales, según Silvestre, en lo que lo habitual es que la información provenga de otro texto o de una serie de textos, denominado texto fuente. En estos géneros se establece una exigencia fundamental de fidelidad a los conceptos expresados por la fuente, que podrán ser sintetizados, ampliados, relacionados con otras fuentes, pero nunca distorsionados, ya que a través del modo de transmisión de ellos se advierte en la actividad de la lectura y del aprendizaje. Texto fuente, entonces, reitero, es la exigencia fundamental es la fidelidad a los conceptos expresados por la fuente. ¿Tá? Que, reitero, pueden ser sintetizados, ampliados, relacionados con otra fuente, pero no distorsionados. ¿Tá? La importancia del informe. La importancia del informe de lectura se vincula con una tarea usual de todo especialista en un área. Debe conocer lo que se ha dicho y se dice en el campo de su disciplina, identificar polémicas, repeticiones y novedades, seleccionar referentes teóricos e incorporarlos a su
que hacer. Bien. La fidelidad de la cual hoy hablábamos se resignifica en la situación enunciativa propia del género, como sucede con otros géneros escolares o académicos en los que predomina la secuencia explicativa. Cuando el alumno produce un informe de lectura, debe tener en cuenta las diferencias entre el vínculo que establecen estudiante y profesor respecto de la relación entre enunciador y enunciatario. En la mayoría de los casos en los que un informe de lectura es solicitado por un docente, este conoce los textos sobre los cuales el alumno debe informar. Es decir, por ejemplo, si yo les digo, bueno, hagan un informe sobre tal texto, obviamente, y ustedes también lo van a hacer como futuros docentes, obviamente el docente sabe y conoce el texto con mayor profundidad. Entonces, lo que va a controlar es si el alumno sabe informar y sabe jerarquizar los temas, en fin. Y su propósito es evaluar, o sea, el profesor evalúa, reorienta o hace un seguimiento de la comprensión de sus estudiantes. La situación enunciativa apropiada para un informe de lectura podría caracterizarse como inversa a la habitual en la transmisión de la información por parte del profesor al alumno. El enunciador del informe de lectura se dirige con el propósito de difundir un saber a un enunciatario configurado como desconocedor del texto fuente. Bien. El punto de partida, el referente, ¿no es cierto? El referente de un informe de lectura, el objeto a describir, la fuente, se puede construir a partir de diversas unidades textuales, como ser un fragmento textual, un libro o un corpus de textos. El informe de un fragmento textual. La información paratextual del texto objeto, título del libro y o del capítulo, subtítulos, autor, ayuda al lector a ubicar el fragmento extraído en el contexto y a precisar enfoques y características de este. ¿Sí? Es decir, que ustedes se pueden, van a ver que la idea es que ustedes utilicen todo lo que tienen, es decir, cuando ustedes tienen todo lo que es el paratexto, ¿no es cierto? De por quién fue realizado, las fechas, el autor, mismo si hay más de un autor, qué relación tienen entre ellos en cuanto al tema, ¿no es cierto? Y dice que ayuda al lector a ubicar este fragmento extraído en el contexto y precisar enfoques y características de esto. Muchas veces hay libros que tienen varios enfoques, ¿no? Supónganse, por ejemplo, en literatura, hay textos, les hablo, por ejemplo, de un ejemplo de un libro que se expuso en la Biblioteca Nacional sobre Cristina Peri Rossi. Y bueno, no todo, yo soy una de las que estoy en ese libro que se hizo posteriormente, que fue por conferencias, y no todo el mundo tenía el mismo punto de vista. Cada autor tiene su punto de vista. Eso, por ejemplo, si alguien fuera a hacer un informe de ese texto, bueno, tendría que ver, bueno, un autor tiene tal punto de vista, cita a fulanito y menganito, ¿no? Es decir, a quien cita la otra persona, es decir, cada elemento